De un libro que es en realidad la traducción de las categorías de Aristóteles. Es una traducción al español de esta obra aristotélica y la peculiaridad es que es una traducción hecha en México. Tiene tanto en griego como en latín y en español las tres versiones de la obra. Bueno, los autores son, de la traducción, Bitsu Morales Huitzil y Francisco Gabriel Ruiz Sosa. Bueno, para la presentación de este libro que ha tenido, por lo que sé, éxito, se está acabando la edición, porque es bastante original en el sentido de que está hecha actualmente y en español desde México, ¿no? Entonces vamos a recibir al maestro en filosofía, Adrián Ortuño Sosa, que viene de él es doctorante de la Pontificia Universidad Católica de Chile y está haciendo su doctorado en filosofía. Muchas gracias, maestro. También recibimos al maestro Alexis Helmer Villalobos, maestro en letras clásicas, y es profesor de griego y latín en la Facultad de Filosofía y Letras. Y a la maestra Fátima García de Loera, maestra en Historia y doctorante de nuestro posgrado de Estudios Históricos. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes de iniciar quisiera agradecer al doctor Bitsu por la invitación y por permitirme formar parte de esta presentación. Lo voy a acercar más. Gracias. Sí, bueno, para mí es un honor poder compartir y al menos ser difusor del trabajo del doctor Bitsu y del doctor Francisco. Y bueno, para no arruinarles el gozo de poder leer el libro por ustedes mismos, quisiera darles una visión general, resaltando los aspectos que me parecen más importantes de este libro. Y bueno, quisiera primero iniciar con lo que tiene que ver con el diseño. Para hacer una edición trilingüe, la verdad es que me ha parecido que la disposición de los textos está muy bien proporcionada. La letra es bastante amigable, no es como en otras ediciones trilingües que la letra es bastante pequeña. Me parece que en general el diseño es bastante prudente, por decirlo de algún modo. En lo que se refiere a la importancia del libro, quisiera decir que podemos distinguir dos niveles. Uno tendría que ver con lo relativo a los estudios aristotélicos, como bien lo comentaba la doctora, a raíz, bueno, digamos que el estudio de Aristóteles a partir, digamos que de la segunda mitad del siglo XX va a tener un impulso bastante peculiar, seguramente gracias a los estudios, a la interpretación de Martin Heidegger, y eso me parece que es algo bastante interesante. En el mundo, por ejemplo, anglosajón, tenemos el caso de John Corcoran o el caso de Anthony Kenny. Ellos, digamos que de algún modo dan un impulso, renuevan el interés por Aristóteles. Sin embargo, creo yo que la riqueza de Aristóteles, así como la de cualquier otro autor clásico, reside en que siempre que uno se acerca a su obra, uno puede encontrar alguna idea, algún concepto, alguna perspectiva diferente que nos pueda aportar para poder comprender nuestra realidad y los problemas implicados en ella. En ese sentido, la lectura de Aristóteles y en general la lectura de las categorías, que es el libro que hoy presentamos, nos puede ofrecer la oportunidad para repensar las relaciones, por ejemplo, entre los signos, las cosas y los conceptos. Como bien mencionaba la doctora, en uno de los textos introductorios, pues bueno, se da una explicación sobre esto, pero me parece que la importancia que podríamos encontrar en un segundo nivel sería dentro de la historia del pensamiento mismo, dentro de la historia del pensamiento en México, dentro de la historia de la filosofía en México. ¿Por qué? De acuerdo con Gustavo Bueno, pensar es siempre pensar contra alguien, y un problema que ha enfrentado la filosofía en México es, por así decirlo, la falta de originalidad. Si seguimos esta recomendación de Gustavo Bueno, esta máxima de Gustavo Bueno, pues la única forma de desarrollar una tradición filosófica propia, una tradición filosófica mexicana, la única forma de poder hacer esto sería a través de la confrontación con los clásicos. En ese sentido, como ya lo mencionaba la doctora,
A la hora de enfrentarse a un texto clásico, a la hora de enfrentarse a una traducción, uno tiene que enfrentarse al problema de poder acuñar conceptos que posiblemente no se encuentren en el idioma al que se quiere traducir. En ese sentido, el proceso de traducción deviene o resulta en la acuñación de conceptos que podrían servir para futuras reflexiones filosóficas. En ese sentido, creo que la importancia del libro es que podría fomentar el inicio de una tradición filosófica o continuar con los estudios filosóficos que ya se tienen en México. Mientras leía los textos introductorios, me vino a la mente la idea de que si analizamos la historia del pensamiento en México, desde su llegada en el periodo novohispano, vamos a identificar que hay una presencia de Aristóteles desde el inicio. Tenemos el caso de todos, el inicio de la filosofía en México con la fundación de la Universidad Pontificia de México. Tenemos el caso de que los primeros cursos que se leyeron allí básicamente eran comentarios a Aristóteles, eran comentarios hechos por dominicos. Si avanzamos un poco más en la historia, tenemos el caso que durante el siglo XVIII, a pesar de que en Europa, digamos que proliferaba el pensamiento de Descartes y sus colegas, en México tenemos el caso de que se da una especie de síntesis. Por un lado, se integra el pensamiento moderno, pero no se quiere dejar atrás el pensamiento medieval, tardomedieval, sobre todo desde la lectura de Francisco Suárez. Entonces, podemos ver que a lo largo de la historia del pensamiento mexicano, Aristóteles ha tenido un lugar bien definido, y es curioso porque incluso en la actualidad tenemos el caso, por ejemplo, de la doctora Virginia Aspe. Ellos han seguido, digamos que de algún modo, manteniendo el estudio de Aristóteles. Entonces, por todo esto, creo que el libro que el día de hoy presentamos destaca por ser la primera traducción que se hace en México, si bien contamos con ediciones en español, algunas bien conocidas como la de Gredos, la de Tecnos. En México es la primera vez que se presenta la traducción al español de las categorías. Y bueno, como ya les había comentado, esto podría ser una invitación, ¿no?, para la comunidad filosófica, para la comunidad filológica, a emprender nuevas traducciones y con ello fomentar este diálogo, ¿no?, fomentar este diálogo con las interpretaciones medievales, con las interpretaciones novohispanas y con las interpretaciones contemporáneas del Estagirita. Y es en este último punto en el que se puede encontrar otra ventaja del libro. A diferencia de otras ediciones, al ser una versión trilingüe, uno puede contrastar la traducción con el texto griego e incluso con el texto latino, si esto es posible. Y de esta forma no solamente tenemos la interpretación de los doctores Bitsu y Francisco, sino que también podemos ver el texto griego para poder, digamos que, seguir la traducción, al mismo tiempo que podemos tener la idea, podemos tener acceso a la interpretación de Julius Pacius, ¿no? Y bueno, para finalizar esta pequeña participación, quisiera parafrasear algunas de las ideas de los traductores relacionadas con la necesidad de emprender este proyecto, emprender esta traducción. Y como ya, la primera tiene que ver con esto que ya les comentaba, ¿no? Era necesario contar con un texto bilingüe porque siempre es adecuado, es necesario poder revisar lo que está uno leyendo contra el original, por así decirlo. Y la segunda tiene que ver con la importancia de que la traducción sigue el texto griego. No vamos a referir editoriales específicas, pero sabemos que existen muchas traducciones que más que seguir el texto griego siguen el texto inglés o el texto alemán, y eso de algún modo puede ser contraproducente, no porque digamos que sea mal por sí mismo traducir o seguir una traducción canónica, por así decirlo, sino por el hecho de que si aquella traducción incurre en algún error, pues bueno, la traducción española también tendrá ese error, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la edición que hoy presentamos puede ayudar a solucionar esos problemas y puede ayudar a subsanar esta laguna al presentar el texto griego y latino. Y bueno, recuerdo lo que decía el doctor Angelo Altieri. Él siempre decía que sus libros eran para aquellos que saben y para los que no saben, ¿no? Creo que este es un libro de ese tipo, porque por un lado, al lector experimentado le ofrece la oportunidad de contrastar, de seguir el texto griego e incluso el texto latino, y por otro lado, al lector principiante,
le permitirá comprender de forma adecuada las categorías de Aristóteles, en tanto que están escritas en un español amigable, ¿no?, a diferencia de otras traducciones. Y bueno, a grandes rasgos sería mi participación. Quisiera agradecer de nuevo al doctor por invitarme. Muchas felicidades al doctor Bitsu y al doctor Francisco. Y bueno, quisiera dejar un par de preguntas para el final. Bueno, no está aquí Bitsu, pero tal vez no las pueda contestar después ahí en un cafecito o algo así. Y la primera sería, ¿cuáles fueron las razones por las que ustedes decidieron omitir un sistema de notas para explicar un poco los contenidos del texto? Y la segunda sería, ¿cuáles fueron las dificultades que ustedes encontraron a lo largo del proceso de traducción? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí en la mesa a un filósofo, a un maestro en letras y a una historiadora, así es que, bueno, yo también soy historiadora, pero la verdad es que se presta a que les hagamos preguntas, los aprovechemos ahora que están aquí, así es que terminando las participaciones yo los invito a que les hagamos esas preguntas. Y bueno, damos la palabra al maestro Alexis Helmer. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Gracias, Adrián, también por estas palabras que me anteceden y me ponen pues difícil la labor de decir algo que sea original sobre este libro. Se pueden decir ciertamente muchas cosas. La dificultad estriba más bien en la capacidad que uno tenga pues, para encontrar las palabras. Definitivamente, una de las virtudes, al menos desde mi perspectiva como docente de letras clásicas en el Colegio de Filosofía, aquí muy cerca, una de las grandes ventajas que encuentro en esta edición, y ya se ha hablado brevemente sobre eso también, es el hecho de que sea una versión trilingüe. Para los que estudian filosofía, y aquí hay algunos estudiantes que veo con gusto, pues es bien sabido que muchas de las ediciones que nosotros tenemos más a la mano y afortunadamente circulan hoy en día con una cierta facilidad las ediciones que vienen de España, de la editorial Gredos, que son muy accesibles, se venden en puestos de periódicos incluso, son lamentablemente, a pesar de estas grandes ventajas, ¿no?, de su precio económico y de su gran distribución, son ediciones solamente en español. Entonces, uno siempre confía y se encomienda a todos los dioses del Olimpo para que la traducción sea accesible al público del siglo XXI, pero también fiel al pensamiento del autor, un autor que con frecuencia tiene, como en el caso de Aristóteles, 23, 24 siglos de distancia respecto a nosotros. Hay, como decía, una ventaja enorme en el hecho de tener una edición bilingüe, o en este caso trilingüe. En este rubro, las editoriales mexicanas, concretamente las ediciones de la UNAM, pues son puntero en el mundo de habla hispana, porque mientras que la editorial Gredos, que tiene un catálogo extensísimo de autores clásicos traducidos al español, son más de 400 volúmenes de esa gran colección. Sin embargo, son pocos los volúmenes que han publicado en versión bilingüe, con el texto original, pues, ¿no? La gran colección clásica de Gredos, 400 volúmenes, decía, son textos en español, pues. Entonces uno confía en que la traducción esté bien hecha, pero no hay forma, al menos en ese mismo volumen, de ir a corroborar. Señalaba yo que las editoriales mexicanas, concretamente las ediciones de la UNAM de textos clásicos, se han destacado desde hace ya 80 años prácticamente, un poco más, en presentar al público de habla hispana una colección muy sólida de autores clásicos traducidos al español, pero con el texto griego o latino en página enfrentada para que uno pueda comparar. Ahora, ese trabajo, que es muy minucioso, porque implica no solamente dedicarse a la traducción, sino dedicarse en primer lugar a la edición del texto clásico, pues evidentemente hace que la labor de producir una edición bilingüe pues sea más tardada. Y por eso es que el catálogo de autores clásicos de la UNAM tiene 100 y pico de títulos y no los 400 de la editorial española Gredos. El problema es que
hasta ahora, pues, en los últimos 80 años, como decía, pues ha sido la UNAM la que ha concentrado ese trabajo, y se entiende, pues, porque ninguna otra universidad del país tiene una licenciatura y programas de posgrado también especializados en filología clásica, la traducción, pues el estudio de la traducción de los textos griegos y latinos. En ese sentido, el país, pues México se encuentra en una situación digamos, muy comprometida, porque a diferencia de países como precisamente España o incluso Argentina, aquí en nuestro continente, donde hay varias universidades con programas de filología clásica, también está el caso de Colombia, donde hay más de una universidad, que además no están necesariamente todas en la capital del país, sino repartidas pues en todo su territorio. Aquí tenemos una, pues, y eso ha llevado a la situación que ya describía yo, en la cual pues es una institución la que produce ese tipo de traducciones y el resto de nuestras instituciones se quedaban como al margen, ¿no? Nada más esperando recibir las traducciones que venían del otro lado del Atlántico o de aquí, de la capital del país, pero sin que hubiera la posibilidad de contar con traducciones hechas pues desde otras perspectivas. Porque además, el hecho de que las traducciones se elaboren hablo de las mexicanas, se elaboren en una sola institución, pues también lleva a que haya básicamente un solo criterio, ¿no?, para hacer esas ediciones, esas traducciones. Cuando lo que se presenta como bastante apremiante es tener traducciones variadas, poder contrastar no solamente la traducción con el original, sino las diferentes traducciones que existen y que se van suscitando continuamente. Es en efecto necesario que cada generación pues, de pensadores y de estudiosos de la historia, de la filosofía, de la cultura escrita en general, puedan renovar continuamente sus traducciones, porque cada generación necesita tener su propio acercamiento a los autores clásicos. Nosotros no podríamos leer y pretender aprovechar pues, la lectura de los clásicos utilizando traducciones de hace 200 años, ¿no? O 100 años incluso. Y no porque el español haya cambiado tan drásticamente en un siglo o dos, que algo ha cambiado desde luego, pero sobre todo porque la forma de pensar y la forma de relacionarse con el pasado es así que se va modificando continuamente. Pues. Entonces, ya lo señalaba la doctora, pues que desde la historia se pueden hacer preguntas a esos autores y es necesario hacerlas, pero también es necesario que haya textos, haya herramientas, pues como es el caso de esta traducción, que nos permitan justamente acercarnos a los textos, ¿no? Y poderles plantear esas preguntas y poder obtener respuestas. Entonces, yo ahí vería una ventaja muy, muy importante de esta traducción, que yo pues, diría que es única, ¿no? Existen ediciones trilingües de algunos textos aristotélicos publicados en España, ¿no? Como es famosa la Metafísica Trilingüe, justamente de la editorial Gredos, y creo que también la Poética y la Retórica han gozado de este mismo tratamiento, obras así fundamentales del pensamiento occidental y concretamente de la filosofía aristotélica, pero pues es necesario expandir pues este movimiento que pienso que no exagero si califico de una especie de pequeño renacimiento, ¿no? En efecto, a lo largo de la historia del mundo occidental se han presentado pues, con espacio de más o menos 3 o 4 siglos, una serie de renacimientos a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente. Se han presentado una serie de renacimientos, en primer lugar el que se produjo en el monacato irlandés, ¿no? Que esparció la cultura clásica desde las Islas Británicas para el resto de Europa, que había estado sumida en 2 o 3 siglos de conflicto después de las invasiones germánicas. Luego se hizo necesario un nuevo renacimiento en la época de Carlomagno, el renacimiento carolingio, 3 siglos más tarde el renacimiento del siglo XII y finalmente el renacimiento, así con mayúscula, italiano pues, del siglo XV y el renacimiento europeo del siglo XVI, que es continuación del anterior. Hubo quizás alguno, ¿no? El renacimiento, llamémoslo así, de la Ilustración, que fue excepcional en el sentido de que no
no se basó tanto en la recuperación de las lenguas clásicas como había sido el caso de todos los anteriores, ¿no? En todos los renacimientos, los dos renacimientos medievales, pues, y el renacimiento que pone fin a la Edad Media, el del siglo XV, son renacimientos basados en la recuperación de la cultura clásica, que pasa necesariamente así, de forma inevitable e ineludible por un renovado interés y estudio de las lenguas clásicas. En ese sentido, yo pensaría que la nuestra es una época que está experimentando de nuevo un fuerte llamado hacia esos clásicos y pues no podemos eludir la responsabilidad de acercarnos a ellos, primero que nada aprendiendo su lengua. Entonces, otra de las ventajas, y con esto quisiera cerrar, otra de las ventajas que encuentro en esta edición es que no solo le brinda al especialista la posibilidad de tener en un mismo volumen la traducción, que desde luego hacía falta que se produjera en México, ya que no existía, pues, una traducción mexicana, sino además también la posibilidad de acercarse al texto griego de las categorías y a una versión latina del Renacimiento, precisamente, ¿no? Pero la ventaja que me gustaría destacar para concluir es la ventaja invaluable que tienen los estudiantes, quienes están formando pues, en diferentes disciplinas, principalmente pues, la filosofía, ¿no? Ya que es un texto filosófico, para motivarse a aprender con más ahínco las lenguas clásicas, desde el momento en el que pues, aquí se nos brinda pues, ese apoyo, como dije, invaluable. Entonces, tenemos todos los especialistas ya formados y los estudiantes una responsabilidad compartida, que es la de pues, seguir promoviendo estos estudios, no exclusivamente pues, el de griego y latín, o no exclusivamente el de la filosofía, o no exclusivamente el de la historia, sino entender que estas disciplinas humanísticas están unidas y es precisamente viéndolas así como mejor podemos desarrollar. Tengo, para no desentonar, una cita del profesor Altieri, del que hemos estado hablando desde hace ratito, para compartirles. Escribió el doctor Angelo Altieri por desgracia no tengo aquí el título del artículo, pero les doy la cita en lo que lo encuentro. Decía Altieri: es de lamentar que muchos enseñantes de latín y griego no están a la altura de su gran responsabilidad. Nos pone pues la vara muy alta, al impartir un latín y un griego a menudo torpes, falseados, carentes de alma interior, fundados en el aire, llenos de licencias y extravagancias. ¿Cómo puede fomentarse en los jóvenes el amor a las letras clásicas si quien las enseña las conoce poco y las conoce mal? Así que nos deja desde donde se encuentra el doctor Altieri la tarea pues, de fomentar este estudio, de cultivarlo y de además hermanarlo con otras disciplinas como son la filosofía y la historia, pues para que pueda producir sus frutos. Muchas gracias. Bueno, damos la palabra a la maestra Fátima García de Loera, alumna de aquí de nuestro posgrado. Gracias. Pues yo quiero empezar, como creo que todos lo hemos hecho, agradeciendo al doctor Bitsu por estar aquí, por invitarme a presentar el libro, pero también quiero agradecer porque me pasó el libro hace unas semanas, lo que me ha hecho leerlo, releerlo, un poco discutirlo conmigo misma, y eso me hace darme cuenta de la empresa tan difícil que fue traducirlo y hacer esta traducción, esta edición trilingüe. Aquí veo reflejada en las categorías de Aristóteles, en las tres, o sea, quiero como enseñarles cómo está el libro porque está en los tres idiomas distintos, en latín, en griego y en español. Cuando uno se enfrenta a esta edición trilingüe, se enfrenta a entender la gran mayoría, o si no es carencia mía, solo un tercio del libro, porque solo un tercio está en español. Lastimosamente, la gran mayoría no hablamos latín y difícilmente griego antiguo, lo que me hacía preguntarme todo el tiempo por qué es importante hacer una edición trilingüe de las categorías de Aristóteles, por qué es importante traer este mundo antiguo al siglo XXI. Y más allá de todo, una de mis preguntas era por qué era importante para la Universidad de Chiapas, que es la editorial de este libro, imprimir esta traducción trilingüe de Aristóteles.
En resumidas cuentas, yo me pensaba sobre la vigencia de esta obra. ¿Por qué en 2024 estamos pensando en esto? Creo que a veces parece que en este momento estamos como en las ciencias sociales, como intentando dar tumbos, un poco estar cegados, agarrar conceptos de todos lados, jalar, usar conceptos, categorías, usarlos a destajo, y desde ahí partimos para hacer como parte de las ciencias sociales nuestras investigaciones. Como ya les dijo la doctora Carmen, yo soy una orgullosa alumna del área de Historia del Instituto y les he de decir que eso aquí no pasa. Aquí nuestros profesores, y que esto viene desde mucho antes, nos hacen y nos invitan a pensar en los conceptos. Nos invitan a no usar los conceptos de forma ambigua, sino de llegar a ellos desde la reflexión. Y creo que eso es también la invitación que nos hacen al publicar esta edición trilingüe. Una parte como que a mí me llamaba la atención de las categorías de Aristóteles y que las veía reflejadas en las clases que tengo aquí en el doctorado, es que nos llevan a definir nuestros conceptos, a pensar cómo los usamos. Y esto ya nos está hablando de un tema en común con Aristóteles y nuestro presente, y por lo tanto vigente. En los estudios introductorios que ya han mencionado, hay como interpretaciones de las nociones de lo que se ha dicho sobre las categorías de Aristóteles. En un primer momento las toman como voces que contienen conocimiento. En un segundo momento como un lugar que viene desde la interpretación de la lógica, que entienden a las categorías como los predicados más universales. Y en un tercer momento, y yo considero, y esta es una interpretación bien propia, que es la línea que tanto el doctor Bitsu como el doctor Francisco quieren resaltar, es que las categorías aristotélicas son la expresión de los géneros supremos del ser. Es decir, se fundan bajo las bases ontológicas, y esto creo que también para nuestro presente, el del 2024, tiene una enorme vigencia. En lo que yo leía de las categorías, en la sexta categoría, en la parte 7 y 8, que así es como está el libro, dice: de esta forma, en un cuerpo se puede tener una determinación común, sea la línea o la superficie, por las cuales las partes del cuerpo se asocian. De esta manera es el tiempo y el lugar, y por ende el tiempo presente une al pasado con el futuro. Este enunciado está debatiéndose en los salones de clases del área de historia, en cualquiera de nuestras clases, ya sea en historiografía, pues sobre todo en historiografía, en los laboratorios. Este es un enunciado como bien presente y que yo lo encontré en las categorías de Aristóteles. En todas estas categorías, cuando las empiezas a leer, encuentras reflexiones sobre cantidad, sobre el concepto de cantidad, sobre el concepto de lugar, sobre gramática, sobre afirmaciones, ya sean verdaderas o falsas, sobre el significado de las definiciones y sobre lo que implica definir determinados conceptos. Claro, esto es un resumen vago, tienen que leerlo y comprarlo y releerlo para llegar a ello. Es una presentación, no un resumen. En el estudio introductorio, la parte que creo que todos hemos mencionado, la de Raúl Trejo Villalobos, él se hace una pregunta que a mí me parece muy pertinente y pregunta: ¿ideas, categorías y conceptos son una y la misma cosa expresadas con diferentes términos? Y él empieza a resaltar que nosotros podemos tener el debate sobre esta pregunta y sobre si las ideas, los conceptos y las categorías son lo mismo o son cosas distintas, gracias a esta traducción que hizo el doctor Bitsu y el doctor Francisco, y la que pues aquí estamos presentando. Yo quiero terminar diciendo que cuando te das cuenta al leer las categorías en esta edición trilingüe, te das cuenta la gratitud que tienen también los que la traducen hacia la investigación de Aristóteles y hacia otras traducciones. Y ellos ponen mucha atención a decirnos, a los lectores que no somos los avesados en este tema, sobre lo que antes se ha legado al conocimiento sobre Aristóteles. Se nota como un desbordamiento de gratitud de los textos donde están reconociendo las herencias, lo que han aprendido. Y eso está muy bonito, la verdad, del texto, porque se siente como muy íntimo, como muy profundo.
Esta quiero decirles que también noté que es una edición muy cuidada, donde ponen mucha atención a la paginación incluso, y fue sorprendente para mí darme cuenta que dicen, estamos tomando la paginación que se toma en determinadas ediciones para al momento de citar o de contrastar no haya tanto problema. Esa parte creo que es una apertura al diálogo con otras ediciones, al diálogo con los más interesados en este tema de Aristóteles y a los interesados en este tipo de ediciones trilingües. Y también quiero hablar un poco sobre la circulación del libro. Sé por el doctor Bitsu que esta es la tercera presentación, que ya se presentó en Chiapas, que ya se presentó en la Feria del Libro de Guadalajara. Sé que hay pocos ejemplares, que se están acabando, y lo cual es impresionante que una edición trilingüe de las categorías de Aristóteles les tengamos que decir, consíganla ya o cómpranla ya, porque está por terminarse, pero es una realidad. Entonces, más que nada, yo quería como contarles mis impresiones al leerlo, a lo que yo me enfrenté y a darme cuenta que quizás hace tantos siglos estas personas pensaban o debatían o querían poner el punto de inflexión en debates que ahora nosotros tenemos, lo cual nos hace más sumar que restar a nuestra creación de conocimiento. Y gracias. Bueno, pues agradezco a los jóvenes que me acompañan en esta mesa porque han sido muy buenos presentadores. Por favor, sí. Hola, bueno, yo tengo una pregunta, en realidad, bueno, me queda claro justamente que hablar de filosofía y sobre todo de este tipo de filósofos, como bien se mencionó, tiene que ver con cuestiones clásicas. Y clásicas no quiere decir que se quedó en el pasado y ya está, sino clásicos porque lo seguimos y sigue siendo vigente a pesar del paso del tiempo. Tomando en cuenta esto y también la participación de todos ustedes, puedo ubicar muy bien el libro en las áreas en las cuales ustedes están, pues desde las cuales están hablando. Pero también, partiendo de que la filosofía es la madre de todas las ciencias, tengo una pregunta con respecto al libro. ¿De qué manera este libro podría apoyarnos de manera transversal al resto de las disciplinas? Que parte de la filosofía y tomando en cuenta la base de que la filosofía es la madre de las ciencias, ¿de qué manera puede este libro ser transversal al resto de las disciplinas o de qué manera contribuye este libro al resto de las disciplinas? Una pregunta muy actual, ¿no? ¿Quién contesta? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Porque, bueno, una de las críticas principales, bueno, voy a marcar de lo general a lo particular. Una de las preguntas principales que se le hacen, o de las críticas que se le hacen a la filosofía, es su falta de practicidad, su falta, digamos, que de aplicabilidad. Y es interesante porque si uno analiza las diferentes ramas de la filosofía, uno va a poder encontrar, si uno quiere, cierto ámbito práctico. Específicamente lo que tú mencionas, algo que es, digamos, que afina a todas las disciplinas, es la capacidad de poder definir tu objeto de estudio, la capacidad de poder dar definiciones. En ese sentido, el libro de Aristóteles puede ser una ayuda, puede explicarte, puede darte una perspectiva sobre en qué consiste, digamos, que un concepto, cuáles son las implicaciones, no solamente a nivel nosológico, sino a nivel ontológico. Esto puede aplicarse a cualquier rama, insisto, en el momento en el que tú tienes un objeto de estudio, en el momento en el que tú tienes una serie de conceptos o categorías a partir de las cuales tú vas, digamos, que entablar o vas a entramar una teoría científica o social. Desde el momento en el que tú trabajas con conceptos, si es que tú eres, bueno, o perteneces, o si esto lo llevamos al ámbito de las ciencias sociales, trabajamos con conceptos, y desde el momento en el que se trabaja con conceptos es necesario definirlos, es necesario relacionarlos de una forma adecuada, pero no solamente aplica para el caso, digamos, de las ciencias sociales. Incluso en las ciencias exactas, incluso en las ciencias, vamos a decirlo así, empíricas, se tienen en algún momento que definir objetos de estudio, se tienen que definir tesis, y en ese momento creo que es donde se ve o donde sale a relucir la aplicabilidad, ¿no?, de un texto como el de Aristóteles. Entonces, no sé si con esto alcanzó a responder a tu pregunta. Uno podría pensar, uno podría
contraargumentar que esto se puede encontrar en cualquier manual de metodología de investigación, pero no siempre es así. Hay ciertas cosas que no siempre se llegan a explicar, ¿no? Digamos que la perspectiva o el ámbito filosófico o las implicaciones de una buena definición no siempre se encuentran, digamos que en estos manuales de introducción a la investigación o metodología de las ciencias sociales, por así decirlo. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo más. Muchas gracias por tu pregunta, bastante interesante. Bueno, voy a dar respuesta, porque no me lo quitaron, pues lo tengo acá y voy a comentar. No, sí, Justamente mi pregunta va enfocada hacia ello porque si bien se sabe que en varios aspectos la filosofía incluso la han querido desaparecer en algunos niveles educativos, porque pareciera justo que no tiene ningún sentido. Entonces, llegar al punto de pensar este libro en diferentes disciplinas, para mí es importante porque justamente es como todo, como bien lo mencionas, todo el tiempo estamos conceptualizando, todo el tiempo necesitamos conceptualizar para saber qué es lo que se va a hacer. Sin embargo, es bien curioso porque ya en el nivel pues escolar, al nivel de las clases y todo eso, a la mayoría de los estudiantes ni siquiera les importan los conceptos. O sea, ellos justo quieren lo práctico, quieren las materias que tienen que ver con ya hacer las cosas y las cuestiones de teoría las dejan como de lado y entonces como hablar de conceptos, hablar de esto, se vuelve un reto mayor. Entonces, por eso preguntaba también este libro, ¿de qué manera podría contribuir a generar ese interés, sobre todo con relación a la filosofía y aspectos que son importantes que tienen que ver con los conceptos? Muchas gracias por la respuesta. No, sí, es una participación bastante interesante y además importante. Como bien lo comentas, varias veces la filosofía ha estado por desaparecer. Creo que desde el sexenio de Vicente Fox han querido desaparecer a la filosofía y desde antes había iniciativas. Y resulta curioso, tenemos, digamos, convergen una serie de problemas, ¿no? Por un lado, ya lo mencionaba el profesor Alexis, y con la cita que él daba, hay en general un poco interés por los estudios clásicos. E incluso en filosofía hay una tendencia bien marcada, se le da preferencia a ciertos estudios más que a otros, ¿no? Dentro de estas preferencias, pues salen mal parados los estudios clásicos y los estudios, por ejemplo, novohispanos, ¿no? Si tú analizas, digamos, que esta circunstancia, te darás cuenta por qué a veces estos textos llegan a estar mal parados, ¿no? Si tomas en cuenta que por un lado hay un poco interés y que además de eso la filosofía tiende a valorar más cierto pensamiento por otros, pues si tú conjugas eso, vas a tener precisamente como resultado que va a haber un poco interés y una poca comprensión de ciertos textos. Desde esa perspectiva, no hay que olvidar el lugar que tienen las categorías dentro del pensamiento de Aristóteles. Digamos que tradicionalmente este libro se incluía dentro de lo que llamaban órgano, instrumento, el instrumento del pensar, por así decirlo. Y es curioso, si por ejemplo nos escuchamos a la hora de que queremos presentar una opinión, a la hora de que queremos defender una idea, presentamos argumentos, ¿no? Presentamos o intentamos hacer deducciones válidas y sobre todo queremos mantener una cierta consistencia entre aquello que pensamos y decimos, o incluso entre los pensamientos mismos. Es curioso porque Aristóteles, a lo largo de sus textos, principalmente estos textos, vamos a decirlo así, base, te enseña, digamos, cómo hacer definiciones adecuadas, cómo poder dar, digamos, que inferencias adecuadas, cómo poder llegar a conclusiones sólidas. Y es curioso, a pesar de que en Aristóteles encontramos esto, a veces es de lo que menos se estudia, ¿no? O al menos, si vemos ciertos planes de estudio, recuerdo que en la licenciatura hicimos un ejercicio en el que se analizaban los planes de estudio de todas las carreras de filosofía del país, y uno podía notar que pasaban ahí desapercibidas las áreas de, por ejemplo, filosofía antigua y las de pensamiento mexicano. Entonces, para mí es un problema y por eso creo que considero, y regresando un poco a lo que comenzaba, a lo que decía en la presentación, siempre se ha hablado de la importancia de tener una tradición propia, filosóficamente hablando. ¿Cómo quieres construir una tradición filosófica si ni siquiera conoces a los clásicos, si ni siquiera conoces a los que te han precedido?
En ese sentido, ya no hablemos de conocer a los novohispanos. A veces ni siquiera se estudia adecuadamente a los clásicos en las carreras de filosofía. Pues, ¿qué pasará en las otras carreras? Entonces, son una serie de problemas, pero curiosamente eso no implica que la filosofía no pueda ofrecer algo a cualquier estudiante de cualquier disciplina, ¿no? Y eso que mencionas es algo bastante interesante. Y sí podría, digamos, que dar pie a tal vez incluso iniciativas, ¿no? Si bien no van a leer las categorías en todas las facultades, pero sí tal vez una especie de resumen, una especie de explicación adecuada, breve, para que puedan, digamos, que los jóvenes, pues, empaparse de ese conocimiento antiguo. Tocaste también otra cosa bastante interesante. Pareciera ser que en cierto pensamiento contemporáneo hay una falta de consistencia, entre las categorías, entre los conceptos y entre las tesis que se derivan. Hay gente que precisamente por una mala definición o por una falta de análisis, lo que mencionaba la doctora Fátima, por una falta de análisis de los conceptos que quieren usar, se llegan a caer en inconsistencias. Claro. Mucho pensamiento actual es criticado por ser pensamiento débil, en el sentido de que es poco consistente. Pareciera ser que la consistencia es algo característico de un pensamiento sólido. Entonces, si queremos pensar o fomentar pensamientos, sistemas, reflexiones más sólidas, tenemos que aprender a hacer esto, ¿no? Tenemos que aprender a definir, tenemos que aprender a deducir adecuadamente para evitar, digamos, que cierta inconsistencia en nuestras ideas. Esto no es fácil, pero bueno, como bien lo decían los clásicos, pues es un trabajo de toda la vida, ¿no? Pero es algo interesante y creo que el hecho de que exista gente que se lo pregunte, así como tú lo acabas de hacer, creo que eso puede ayudar. Eso puede ayudar para que en un futuro se puedan integrar, ¿no?, más materias de humanidades, ya sea en preparatoria o incluso en carreras que no tengan que ver directamente con las humanidades. No sé si quisieran agregar ustedes algo. Pues fundamentalmente enfatizar y desde luego sostener todas las tesis que has propuesto, en el sentido de que, digamos, cada que pensamos sobre cualquier cosa, no podemos evitar pensar en palabras. Y entonces una reflexión sobre el uso de las palabras y el uso de los conceptos se vuelve muy necesaria en cualquier campo. Vaya, en la vida cotidiana, cualquiera de nosotros, si usamos alguna red social de estas así muy masivas, y sobre todo las que están basadas en escritos y más que en imágenes, nos hemos enfrentado a un sinfín de discusiones que se presentan ahí, y muchas de ellas tienen que ver con un uso pues, deficiente de las palabras, de los conceptos y de la forma de argumentar, como ya lo decía Adrián. Entonces, la nuestra es una época que cuestiona muchísimo y que es muy consciente de los usos del lenguaje, ¿no? Creo que las generaciones de nuestros abuelos no se preguntaban tanto, digamos, hablo del común de las personas, acerca del uso que hacemos del lenguaje. Nuestra generación, los jóvenes, se cuestionan junto de obras de Aristóteles y de otros, por supuesto, filósofos y pensadores de la antigüedad, nos ayudan a ser más conscientes de la forma en la que usamos el lenguaje y de la forma en la que argumentamos, justamente usando ese lenguaje. Entonces, en general, yo pienso que la filosofía, por más que sea sometida a cuestionamientos desde el pensamiento posmoderno y demás, la filosofía está ahí. O sea, cada que nos preguntamos si la filosofía sirve o no, estamos haciendo una pregunta filosófica, digamos, ¿no? Independientemente de la respuesta a la que lleguemos, el ponerse a pensar si la filosofía sirve o no sirve es pregunta filosófica. Y dentro de cada disciplina, de las ciencias sociales o de las ciencias exactas y demás, hay preguntas filosóficas, ¿no?, que son ineludibles, aunque a veces se nos olviden que ahí están. Para los historiadores, por ejemplo, pues hay preguntas que son fundamentales para su labor y son preguntas filosóficas sobre qué tan posible es conocer el pasado, pues, ¿no? Qué tan posible es tener una visión objetiva del pasado cuando todo lo que tenemos son narrativas, pues, subjetivas, como suelen ser las narrativas. Pero la misma pregunta puede hacerse desde las ciencias exactas. O sea, ¿cuál es la relación del que estudia alguna ciencia natural o una ciencia exacta con la verdad objetiva? ¿Hasta qué punto es alcanzable? Y cada que intentamos dar una respuesta, ya sea filosóficamente o con el trabajo, la labor de investigación y demás, ya sobre
el objeto particular de cada ciencia, estamos haciendo uso, como ya se ha mencionado, de conceptos. Y esos conceptos parten siempre de la relación entre, digamos, la palabra, ¿no? el lenguaje y la cosa misma. Entonces, en ese intercambio, pues la reflexión aristotélica en torno al lenguaje, en torno a las categorías, se vuelve pues, importante. A lo mejor no que se tenga que convertir en nuestra Biblia, pero sí que es un punto importante para reflexionar, para continuar la reflexión iniciada por Aristóteles, pienso yo. Bueno, yo pensando un poco en tu pregunta, no sé lo que servirían las categorías a unos alumnos de preparatoria, porque nunca he dado clases en la preparatoria, ni sé si eso se tenga que enseñar o no, pero sí te puedo decir como a mí para qué me ha servido en mi investigación. Muchas veces acá en historia decimos, yo voy a hacer mi tesis bajo la historia cultural. Entonces las categorías te ayudan a definir qué es cultura. ¿Cómo vas a ir lindando tus conocimientos, definiéndolo, diciendo? O si después te metes como a estas ideas de la literatura o a la literatura dentro de la historia, a definir qué son los géneros literarios. ¿Qué géneros literarios vas a utilizar? ¿Por qué? ¿Cómo los vas a definir? ¿Cuál es su historicidad? A partir de, o sea, ese tipo de cosas las puedes sacar un poco de las categorías para crear mejores conceptos o mejores ideas que te hagan como que tu investigación tenga unas bases como más sólidas, como más, y también más a debate con otro tipo de cosas, como que te hace reflexionar sobre tu concepto para que entre a un debate con otras, pero con otras ciencias o con otras áreas del conocimiento, pero que venga muy pensado así de yo desde la historia digo que la cultura para determinado momento la entiendo de esta forma. A mí en ese momento me sirven las categorías para eso. Ya ahora sí que en una clase ya no sabría para qué más, pues, ¿no? Pero digo, te comparto mi experiencia de que leí el libro, pero como otra vez, y soy la promotora oficial, puedes comprarlo, leerlo, debatirlo. Muchas gracias. Sí, yo creo que la lectura de la filosofía y sobre todo de los clásicos, desde mi punto de vista es una invitación a un pensamiento honesto en el sentido de la búsqueda de la verdad. Es decir, uno no puede plantearse un argumento sin manejar categorías definidas, porque entonces estás falseando el argumento, o sea, estás construyendo algo ficticio que no te lleva a nada, ¿no? Y yo creo que ahí sí la filosofía es indispensable, ¿no? En la definición de categorías, y yo creo que ahí sí le pega a todas las áreas del conocimiento. Es como las matemáticas, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿para qué les sirven a los físicos, a los biólogos? Pues es la ciencia en sí, ¿no? Yo creo que la filosofía es eso, ¿no? Es la primigenia, de donde uno parte para un razonamiento en el sentido de honestidad, en el sentido de búsqueda del conocimiento, ¿no? Hasta donde nosotros nos es posible buscar esa verdad. Lo otro es estarnos engañando mutuamente, ¿no? Cuando armamos argumentos falsos que no definen nada o que utilizan palabras sin contenido, ¿no? Eso creo que esa es la invitación que nos hacen estos filósofos. Muchas gracias. Bueno, pues yo retiro el micrófono y creo que yo soy la que tiene que dar por terminado esto. Bueno, pues muchas gracias por estar en esta hora un poco difícil, con un tema que además parece lejano y resulta que es muy cercano a todos nosotros y que quizá lo que necesitamos es encontrar ese lenguaje, igual nos pasa a los historiadores, encontrar ese lenguaje que nos haga posible este tránsito entre nuestro discurso y quien nos escucha, ¿no? Para que sea comprensible y aprovechable, que yo creo que es un poco lo que está en el aire también, ¿no? Pero pues tuvimos quien nos escuchara y muchas gracias por eso y espero que haya sido de
de su agrado también la presentación y ya como dice Fátima, ahí está el libro, ¿eh? Está muy interesante. Muchas gracias a todos. No sé si ya cortaron la transmisión. Bernardo.